Historia de Jabobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 18. La vida de Einon ap Owain III. Hywel da ap Cadel. Esto provocó numerosas revueltas en el pueblo contra el rey Cadel, por lo que, cuando su hijo Hywel da llegó a ser rey, la gente se lanzó a las calles en la capital de Gwynedd, y hasta allí fueron gentes de toda Gales, en protesta por el reinado de violencia brutal que Cadel llevó a cabo, y exigían, con amenazas de provocar una guerra civil, a que el nuevo monarca gobernara con más templanza y equidad a su pueblo. Hywel da el rey estaba completamente de acuerdo con las exigencias de sus súbditos, puesto que él mismo odiaba con profunda repugnancia las atrocidades y crímenes perpetrados por su padre. Quedó muy traumado desde niño por el degradante derramamiento de sangre que vio y decidió poner fin a toda aquella desgracia. Cuando al fin las persecuciones contra los santos se detuvieron durante el primer año de su reinado, los santos quedaron reducidos a varias decenas de ellos por toda Gales. La pobreza era extrema y había mucha hambre. El pueblo entero se hallaba exhausto. Ahora bien, tan pronto Hywel da trajo la paz a su pueblo, contrajo matrimonio con Helena Ferch Llywelyn, la hija del duque de Dyfed, quien gobernó como tal hasta su muerte. Tras esto, volvió a unificar los ducados de Dyfed y Seyssel en el de Deheubarth. Esto sucedió en el año 11 de su reinado, cuando murió su suegro y su tío Merfyn, duque de Powys y Seyssel. Hywel da, el rey de Gales, comenzó a efectuar numerosas reformas administrativas y económicas en su reino, reduciendo los impuestos y el costo de los alimentos a fin de poder alimentar a su hambriento pueblo, pero esto fue gracias a que redujo a más de la mitad al ya de por sí minoritario ejército. Esto le hizo ganar popularidad entre sus súbditos, y llegó al punto de acuñar moneda propia en la ciudad capital que estableció para toda Gales, la ciudad de Chester, en sustitución de la anterior, y así logró agilizar la economía, convirtiéndose a sí mismo en el único rey de Gales en emitir moneda propia. Esto también fue favorecido por la alianza de paz que estableció con el rey de Inglaterra, Atestán, en un deseo vehemente firme por poner fin a los interminables ataques que los ingleses efectuaban en las tierras de Gales. Esto trajo como consecuencia que tanto Atestán, el rey de Inglaterra, como Hywel da, el rey de Gales, compartieran entre ambos la gobernación de Gales. A los galeses no les gustó esta acción, pero como trajo cierto grado de paz y prosperidad económica, se conformaron. El rey Hywel da usó su astucia y maniobró la política de sus días para apropiarse de extensos terrenos cuyos beneficios económicos él mismo los absorbía para sí. Además, él mismo multiplicó para sí el número de concubinas, además de las que ya tenía junto a su esposa. Los reyes en Gales solían tener 30 concubinas, una por cada día del mes, además de su esposa. Pero él las aumentó a más de 360, para disponer de cada una de ellas una vez al año. Hywel da reinó con gran responsabilidad y capacidad a toda Gales. En el año 20 de su gobernación real, los reyes de Reged, Kent, Carbetti, Elmet, Strathclyde, Northumbria e Inglaterra le trajeron regalos y presentes en señal de su admiración y reconocimiento por su buen gobierno sobre Gales, y lo proclamaron gran rey de los britones,
pues fue en ese año de su reinado que él elaboró el primer código legal, jurídico y civil de toda Gales en toda su historia, conocido como las leyes de Hywel. El rey Hywel Dda las elaboró con ayuda de sus ministros y jueces, además de su elevada educación y erudición, pues manejaba un fluido conocimiento de las lenguas latina, inglesa y galesa. Cuando Hywel llegó a ser rey, había pasado 8 años de exquisita educación cortesana en las mejores escuelas públicas de la Iglesia católica en la ciudad de Roma y Milán, en Italia. Su padre Cadel logró introducirlo en las más altas esferas de la educación seglar de Europa gracias a sus numerosos contactos con altos mandatarios de la Iglesia católica. Pero un año antes de que saliese a la luz pública su libro de Leyes de Hywel, había emprendido un viaje a Roma a fin de complementar su educación con un estudio mucho más profundo de los sistemas legales favorecidos por la Iglesia, a fin de recibir su aprobación y apoyo para la implantación de su libro, que lograría desarrollar en Gales un sistema avanzado de leyes que estuviese mucho más adelantado que cualquiera de los que tuviesen los otros reinos de Europa. Y el libro de las leyes de Hywel, escrito en galés y parcialmente en latín, contenía las leyes de la corte de la realeza, que regulaban los principios, los privilegios exclusivos de la nobleza y la corte, las leyes civiles y las leyes jurídicas. Ahora bien, en el año en que Hywel Dda selló su alianza con el rey Atestán de Inglaterra, fue en su año 18 de ser el rey, pues a pesar de todo, en toda la isla británica se reconocía que el rey de Inglaterra, ya para aquellos tiempos, había alcanzado superioridad sobre los otros demás reinos y reyes. Esto fue porque Atestán había logrado someter bajo su trono a los reyes del norte de Bretaña en la batalla de Hereford, donde les exigió un elevado tributo a pagar. Así, ante el temor a que le pasara lo mismo a Gales, Hywel Dda decidió someter a su reino bajo la autoridad de Atestán, por lo que ambos sellaron una alianza. Respecto a Atestán, en vez de someterla al pago de tributos, le exigió a Gales reducir su ejército y ser gobernada por él y por Hywel Dda conjuntamente, a lo que Gales no tuvo más remedio que acceder, a pesar de que los galeses no se hallaban conformes, pues de hecho muchos protestaron por dicha alianza y hasta promovieron a sus conciudadanos a que se alzaran contra los anglosajones en unión con los pueblos sometidos del norte de Bretaña junto a los irlandeses. Esto provocó numerosas revueltas e insurrecciones en toda Gales contra la alianza anglo-galesa, y al final varios reinos del norte de Bretaña decidieron enfrentarse contra Atestán, el rey de Inglaterra, en la batalla de Brunanburh en el año 28 del reinado de Hywel Dda, pero él mismo no apoyó ni a favor ni en contra de la batalla, sino que a pesar de ser aliado de Inglaterra, se mantuvo neutral. Y Atestán, el rey de Inglaterra, los venció y derrotó en el otoño de aquel año, que fue en su año 13º de su reinado, pues él gobernó sobre los ingleses por 15 años. Así, la alianza anglo-galesa resultó ser victoriosa. En el año 36 del reinado de Hywel Dda de Gales, él mismo convocó una asamblea en Whitland con todos los nobles y clérigos de su reino a fin de codificar, poner por escrito y divulgar a todos los rincones del reino y para la posteridad las leyes galesas que había creado años atrás. Y en aquella asamblea el clérigo Blegigrud ejerció como secretario de la Asamblea General.
Finalmente, y tras haber engendrado a varios hijos e hijas con sus diferentes concubinas y con su esposa, murió asesinado tras 41 años en el trono, dejando como único heredero al trono de Gales a su único hijo legítimo, dado por su esposa Helena Furch, a Owain ap Hywel-dda, nombrado rey como Einon ap Owain IV, rey de toda Gales. Y Owain nació cuando su padre Hywel-dda tenía 26 años de edad, en el año cuarto de su reinado. Y Owain tenía 37 años cuando comenzó a reinar, pues su padre lo tuvo por su desesperado deseo de asegurarse un sucesor varón en el trono de su reino. Y después de él no tuvo a otro más por medio de Helena, pues él mismo la aborrecía y sólo la quería por maniobra política. El reinado de Hywel-dda fue considerado, en líneas generales por toda Gales, como un buen reinado donde hubo paz relativa y cierto grado de recuperación económica. Ahora bien, en los días del rey Merfyn Fruich, mucho tiempo atrás, cierto druida de los de Stonehenge, porque aunque los reyes en Gales eran católicos, no consultaban al clero de la Iglesia para emprender una acción militar, sino a los druidas mediante sus ritos bárbaros célticos en los santuarios de la luna, como el de Stonehenge. Aconsejó a Merfyn que a su hijo Rodri le pusiera el sobrenombre de Einon ap Owain, al tiempo en que llegara a ser rey, pues él mismo sería el primer rey en unificar bajo un solo poder a toda Gales, y 5 generaciones después se levantaría en toda Gales un rey, llamado Einon ap Owain, que sería uno de los más grandes reyes de toda Gales en toda la historia de Britania. Y por eso debían de asumir dichos títulos en anuncio profético a la llegada de aquel rey que traería una vez más la grandeza y el poderío y la majestad real a toda Gales. Esto sucedió de acuerdo al deseo de Satanás de corromper aún más el linaje de Owain, a fin de impedir el cumplimiento de las palabras de Jehová Dios que habló por boca de su santo siervo Noé y que habría de cumplirse por medio de su hijo Jafet.